Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop Móvil o Banca Internet. Utilizá la red de cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. En una semana donde la Central de Trabajadores Argentinos mantuvo una reunión con el señor Presidente de la Nación en la Quinta de Olivos, una reunión donde también estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el ministro de Educación, Nicolás Trota, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo. Y participamos distintos sectores de la central, donde se vio un poco, la reunión transcurrió, no planteando las cuestiones particulares o corporativas, sectoriales de cada sector solamente, sino también analizando cuál es la situación general desde el punto de vista de este dilema, que en realidad no es dilema para nuestro presidente, por suerte, pero sí que aparece como un dilema ante el conjunto de la sociedad, que es o economía o salud. Digo que no es dilema porque por suerte nuestro presidente lo tiene clarísimo y todos los que estábamos presentes también lo tenemos absolutamente claro, que en la medida que tengamos salud vamos a poder tener alguna posibilidad de salir de la crisis. Sin salud eso va a ser absolutamente imposible. Y esto nos lo viene marcando la situación que se va generando en cada uno de los países del mundo a los que le ha tocado enfrentar y les toca enfrentar al día de la fecha esta pandemia. De ninguna forma optar por la economía pensando que la economía o el fortalecimiento, entre comillas, de la economía puede garantizar enfrentar mejor la pandemia. Tenemos el caso España, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Nueva York particularmente, donde la situación es absolutamente desastrosa y realmente terrible desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de lo familiar, desde lo afectivo, de lo que significa tener un sistema de salud ya colapsado, en colapso absoluto, y haber apostado a una situación de contagio masivo. No se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien, realmente no está demasiado fundamentado, por no decir nada fundamentado desde el punto de vista de la epidemiología en relación a este virus o al comportamiento de este virus. Y los resultados han sido los que todos ustedes están viendo por los distintos medios de información, los distintos noticieros, donde la verdad la situación resulta poco menos que caótica. A diferencia de nuestro país, donde los números dicen algo muy, muy distinto, y si bien la situación en los sectores más pobres, en los sectores con menor recurso, con menor poder adquisitivo, se va tornando cada vez más crítica, también es cierto que vamos pasando o corriendo el pico de pandemia, donde veríamos una situación de probable colapso de nuestro sistema de salud. Esa situación se va corriendo, vamos ganando tiempo, vamos preparando el sistema de salud para soportarlo y seguimos discutiendo entre apertura o cierre, entre apertura o cierre de la actividad económica. Y seguimos discutiendo, pero tenemos la ventaja de poder discutirlo, y poder discutirlo no teniendo que decidir a quién se le pone un respirador y a quién no. O sea, a quién vive y quién muere.
porque esa es una decisión que realmente resulta muy dolorosa, y si hay algo que está quedando cada vez más claro es que este gobierno está con esta política, llevando adelante la política de aislamiento social como la está llevando, está evitando ese tipo de decisiones. Y por eso el gobierno crece en niveles de aceptación, más allá de las maniobras que se intentan hacer a diario prácticamente, como puede ser la de la famosa campaña de que había un plan de liberación de miles y miles de presos y de presos por delitos mayores, cosa que quedó al descubierto. Fue una campaña donde además el Poder Ejecutivo se cansó de aclarar que era una decisión de los jueces y no era una decisión del Poder Ejecutivo liberar o no liberar presos. Aún así, los distintos medios hegemónicos intentaron hacerlo aparecer como una decisión del Poder Ejecutivo, tal vez rememorando los momentos en que el Poder Ejecutivo tenía una influencia absolutamente directa sobre el Poder Judicial. Bueno, dicho esto, lo que sí estamos viendo es que la situación de la economía y la situación social, como no podía ser de otra manera, va sufriendo un resentimiento importante. Y lo que tenemos que hacer desde los sectores del trabajo, desde los sindicatos, es ver de qué manera vamos acompañando una lenta y controlada apertura de la economía, sin que esto signifique tirar por la borda los esfuerzos que se hicieron hasta el momento. O sea, sin que esto signifique que terminamos favoreciendo situaciones de contagio que hasta el momento pudimos sortear con éxito. Y para eso es necesario la participación de los gremios, la participación de los sindicatos, que son los que mejor conocemos cómo se trabaja, dónde se trabaja, y ponemos la imaginación al servicio de la protección contra el contagio. Aún con el aislamiento, sosteniendo el aislamiento, tenemos que ver de qué forma podemos llevar adelante metodologías, organización del trabajo, tecnologías de por medio, podemos llevar adelante un aislamiento con la mayor producción posible. Y en ese sentido no solo no tenemos que apurarnos, en ese sentido no solo no tenemos que llevarnos, como se dice comúnmente, llevarnos los vidrios por delante para ver de qué manera salimos a volver a la producción, sino que hay que hacerlo en forma inteligente, hay que hacerlo con la participación y el consenso de todas las organizaciones gremiales, que en definitiva tenemos el interés de que la actividad económica continúe porque defendemos el puesto de trabajo, pero también tenemos el interés directo de defender la salud de nuestros representados. Es en este sentido que se le planteó también al presidente de la Nación la necesidad de que se hiciera ley un proyecto de instalar las comisiones mixtas de salud y prevención en el trabajo. Siendo la Argentina el único país de Latinoamérica que no tiene vigente en todo su territorio nacional, sí lo tiene en Santa Fe, sí lo tiene en Provincia de Buenos Aires, que no tiene vigente las comisiones mixtas de salud y prevención en el trabajo. Es el mejor momento para poner sobre el tapete esta necesidad, siendo que estas comisiones permiten que todo aquello que tenga que ver con el trabajo y la salud puedan discutirse en forma mixta con las patronales y con el propio gobierno a través de la autoridad de aplicación, en este caso la Superintendencia de Riesgos. Nosotros hemos tenido como sector hemos tenido una excelente experiencia donde hoy se mantienen las telecomunicaciones, se mantiene el servicio, pero no somos factores de dispersión del virus ingresando en los miles y miles de domicilios que
habitualmente ingresamos para reparar, sino que establecemos reparaciones remotas, establecemos otra forma de hacerlo, sin que de ninguna manera eso signifique que seamos un vector de contagio. No se reparará de la misma forma, no será igual de eficiente, las empresas tendrán que invertir más horas hombre en esas reparaciones, pero bueno, vale la pena el esfuerzo porque significa que no va a haber entonces ni más trabajadores contagiados ni más usuarios contagiados. Sostener esta resolución que se llevó adelante desde la Superintendencia de Riesgo, seguida por determinaciones del propio ENACOM, que es el ente que gobierna y reglamenta las telecomunicaciones en el país, es un compromiso importante para que todos los que trabajan en telecomunicaciones de ninguna manera vulneren estas resoluciones. En ese sentido, las comisiones las comisiones mixtas, si estuvieran dadas por reglamentación, por decreto o como fuera, porque puede hacerse de más de una manera, implicarían un instrumento valiosísimo para que esta apertura lenta y controlada de la cuarentena de ninguna manera signifique que aumentemos las situaciones de posible contagio y dispersión del virus. Los vamos dejando ya con los invitados del día de hoy, sabiendo que la organización y la solidaridad son elementos centrales para poder seguir adelante con esta lucha en la que todos estamos embarcados. Nos seguimos viendo. Primero de mayo nos encuentra en circunstancias especiales. Como trabajadores del transporte, somos un elemento fundamental en la vida social y solidaria en este momento para llevar a los compañeros de la salud, de la alimentación, de la seguridad. En el marco de la CTA resistimos en los años 90 y en el macrismo el desguace de la salud pública estatal. Por eso, hoy estamos de pie orgullosos, esperando para recibir y curar las heridas de nuestras hermanas y hermanos trabajadores. Estamos orgullosas de ser estatales y de tener en este momento de pandemia un Estado absolutamente presente con los argentinos y las argentinas. En este especial Día del Trabajador, dentro de la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio, los telefónicos tenemos la esencial tarea que llevamos adelante con orgullo y responsabilidad, que es mantener a nuestro país conectado y comunicado. Todas las escuelas argentinas están trabajando arduamente y la creatividad de los docentes está en su máxima expresión, arbitrando los medios para que todos estén incluidos sin salir de casa. Durante estos años los trabajadores y trabajadoras de prensa resistimos en la calle junto al conjunto de la clase trabajadora las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Hoy le ponemos el cuerpo a la pandemia para mantener informado a nuestro pueblo. Estamos convencidos que en las épocas de crisis se sale adelante con unidad, organización y trabajo colectivos. Que a esta batalla la ganamos entre todos. Nadie se salva solo. La clase trabajadora es una sola. Fuerza, compañeros. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día de la Trabajadora. Feliz Día del Trabajador. Muy feliz Día del Trabajador. Feliz Día de la Trabajadora. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día de los Trabajadores. La columna económica de hoy la vamos a hacer sobre la inflación. Es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y que el macrismo no solo no corrigió como dijo que iba a hacer, sino que agravó significativamente esta variable. Recordemos, luego de la salida de la devaluación se inició un proceso inflacionario que durante el gobierno de Néstor Kirchner estuvo dentro de un dígito, menos del 10%, y durante las gestiones de Cristina Fernández subió la tasa de inflación, más o menos un promedio del 25%, con el pico alcanzado en el 2014, luego de la devaluación de enero de ese año, con una inflación que promedió los 40%. Como decía, la gestión de Mauricio Macri no hizo más que agravar
significativamente la variable inflacionaria a partir de un incremento significativo, con una inflación del 25% que tomó el gobierno de Macri. Según se ve en el gráfico número 1, se fue con una inflación interanual en el 2019 que alcanzó el 57%, es decir, un aumento muy significativo de la inflación. ¿Y esto en qué se tradujo? Obviamente en caída del salario de los trabajadores, como nosotros ya vinimos mencionando en las distintas columnas hechas por cifras durante el 2019. Entonces el gobierno de Alberto Fernández tomó la posta económica con una inercia inflacionaria significativamente alta. Como se advierte en el gráfico número 1, en donde se ve la tasa de inflación anual, que es la curva que se ve por arriba, que tiene valores del 57% para mayo del 2019. En diciembre del 2019 la inflación interanual, es decir, de diciembre de 2019 contra diciembre del 2018, era del 53,8%, es decir, 54%. Cuando uno mira la inflación mensual, es decir, de un mes contra el anterior, luego del pico de septiembre de 2019, que había alcanzado casi el 6%, obviamente había descendido, pero estaba en niveles también muy altos, en torno del 4%. Un elemento para mencionar es que en este gráfico se ve claramente cómo los picos devaluatorios generan picos inflacionarios, ¿sí? Por eso en agosto del 2019 la inflación fue del 4% y septiembre del 2019 alcanzó el 6%, luego de la devaluación, es decir, luego de la derrota en las PASO. Y lo mismo había sucedido en el 2018 con las devaluaciones. Entonces, lo que se puede ver es que venía con una inercia inflacionaria muy elevada, y el primer bimestre del gobierno de Alberto Fernández redujo esta inflación en torno de los 2,3-2%, ¿sí? Ahí uno podría plantear que los acuerdos de precios dieron ciertos frutos, pero también los congelamientos de tarifas y de servicios en general tuvieron un impacto positivo. Ahora, el dato más alarmante es el de marzo del 2020, el último dato conocido, que dio una inflación de 3,3%. Esta inflación es bastante alta y se concentra además en alimentos. Un dato a agregar es que en verdad esta inflación está reflejando solo 10 días de cuarentena, porque los primeros 20 días del mes de marzo no hubo cuarentena, y lo que se sabe es que luego de la cuarentena hubo aumento significativo de los precios de los alimentos, con lo cual es de esperar que en abril esta variable empeore aún más todavía. Entonces, cuando uno se centra en qué es lo que sucedió en el mes de marzo del 2020, que es el gráfico número 2, y lo analiza por la canasta de consumo, lo que puede ver es, por un lado, el principal elemento que aumentó 17,5% tiene que ver con la educación privada, que digamos el mes de marzo es el primer mes del año y suele tener, por una cuestión de estacionalidad, aumentos significativos. En la otra punta está el otro elemento que también tuvo aumentos por cuestiones de estacionalidad, que es cambio de temporada, es vestimenta y calzado. En la otra punta, cuando uno mira los que menos impacto tuvieron, son transporte, vivienda y agua, ¿sí? Que tienen que ver con precios regulados por el Estado. Esta política que había generado el gobierno de Alberto Fernández de congelar los servicios por 180 días. Entonces, el promedio de la inflación de marzo fue de 3,3%. Y como comentábamos recién, el problema principal es que alimentos y bebidas, es decir, los elementos, la canasta que mayor consume la población trabajadora, aumentó por encima de este promedio. Es decir, tuvo un incremento del 3,9%. Y ese es un dato a tener en cuenta porque es uno de los factores que está explicando el aumento de la inflación y, como decíamos recién, tiene impacto solo la cuarentena en los últimos 10 días del mes. Es decir, cuando se mira la inflación se hace un promedio de todos los relevamientos realizados en el mes.
Es decir, durante los primeros días del mes la inflación fue más moderada y se vio el pico al final, con lo cual es de esperar que abril tenga un incremento mayor en el tema alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que debería preocupar al gobierno. Hola compañeros y compañeras telefónicos. Bueno, antes que nada queríamos agradecerle a todos los que colaboraron con mercadería para esta colecta que estamos haciendo con todos los compañeros del suburbio oeste. Queríamos comentarles que ya se entregó más de 20.000 pesos de mercadería a un comedor de Merlo y que estamos juntando aún porque vamos a seguir entregando para otro comedor. Y bueno, estamos muy contentos de que se hayan prendido para colaborar y queríamos contarles que vamos a seguir con esta colecta. Muchas gracias, un abrazo grande, un abrazo para todos los compañeros y a seguir cuidándose, a laburar cuidándonos, bien precavidos y a quedarnos en casa cuando nos corresponda. Un abrazo grande. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Al lado del camino es más entretenido y más barato. Bueno, hemos publicado con CEPA un informe, el histórico informe que hacemos sobre despidos y suspensiones. En esta publicación hemos agregado dos características o dos variables. Primero, hemos tomado un periodo que va del 15 de marzo al 15 de abril para analizar qué estaba pasando con el tema de coronavirus. Y en segundo lugar, nosotros históricamente analizamos la ruptura o riesgo de ruptura contractual, despidos y suspensiones. En esta oportunidad agregamos una segunda variable que es la de riesgo salarial, que de alguna manera lo que está analizando es cuál es el impacto del coronavirus en la discusión estrictamente salarial. Vale la pena recordar que antes del advenimiento de la pandemia los gremios estaban, arrancando en muchos casos sus discusiones paritarias y esto ha cambiado por otra discusión que tiene que ver con más bien defender los puestos de trabajo naturalmente y los salarios. A ver, en términos concretos estamos hablando de, en ese periodo que recién mencionaba, unos 5.000 despidos repartidos entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, casi en mitades. En segundo lugar, unas 7.000 suspensiones. Tanto los despidos como las suspensiones están concentrados en muy pocos casos. Los despidos en 4 empresas, diría Techin, Mirgor, se llevan una parte importante, diría más del 50% del total de los despidos. A la par, y la característica central, insisto, ha sido la cantidad de acuerdos, una cantidad sustancial de acuerdos de reducción salarial. Estamos computando cerca de 300.000, la mayoría consensuadas con los gremios. Bueno, el informe tiene algunos días. En el día de hoy lunes se acordó entre la CGT, la UIA y el gobierno que esas suspensiones no pueden implicar reducciones salariales superiores al 25%. Bueno, un poco siguiendo en línea con lo que planteábamos. Los sectores, naturalmente, el sector industrial muy afectado, el sector comercial naturalmente muy afectado, lo que tiene que ver con las cadenas, por ejemplo, de ventas de comidas rápidas, en lo que tiene que ver con las cadenas de venta de productos deportivos, de electrodomésticos. Bueno, en el sector industrial naturalmente, el sector automotriz, además de lo que recién mencionaba,
metalúrgicos y petroleros que también se han visto afectados de manera sensible. Y así vamos terminando con nuestra edición de hoy de La Cultura del Trabajo, entendiendo que los desafíos para los trabajadores, para el movimiento obrero organizado van a ser muchos, son muchos ya, han venido siendo muchos durante esta situación de emergencia por la pandemia. Y surgirán otros que todavía no podemos imaginar, pero sin lugar a dudas solo vamos a poder enfrentar esos desafíos, esas necesidades de nuestros compañeros representados desde el compromiso de los sindicatos, desde el compromiso de la corporación sindical, porque no representamos solamente a aquellos que están hoy trabajando en blanco, con un convenio, con un sindicato. También representamos el interés de todos aquellos que lamentablemente están en una situación de informalidad, por llamarlo de alguna manera, que no son trabajadores registrados, que están hoy pasando un muy mal momento, que están sufriendo muchísimo en las barriadas más populares, más pobres, donde estamos haciendo llegar nuestra solidaridad, donde estamos haciendo llegar nuestra participación, porque la crisis saca lo mejor de la gente hacia afuera. Es mentira que la crisis o en momentos de apuro la gente se retrae o la gente saca lo peor de sí. Al contrario, los trabajadores organizados sacamos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a nuestros compatriotas. Y aunque la solidaridad y la participación y la ayuda no sea la solución de fondo, y entendemos los que militamos hace muchísimo tiempo que esa no es la solución de fondo a los problemas, primero hay que dar de comer al que tiene hambre y después tratar de hacer llegar algún mensaje. Lo contrario es solamente el vicio o la desviación de intelectualizar una situación que no corresponde. Hoy nuestros compatriotas tienen que comer y en esto tenemos que ayudar y ayudar todos lo más que podamos. En ese camino es que nos encontramos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchísimas gracias.